Pero bueno, quiero que comencemos el día de hoy con esta lectura sobre la instrucción de los panes sin levadura. Léanlo conmigo en Éxodo 12, el versículo 15, 16. Escuche que la forma en la que está escrito es una forma imperativa, es decir, es un mandato. No es una sugerencia, no es ¿qué te parece? ¿Cómo ves? De acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, la forma en la que está escrito, Dios nos está dando una instrucción. Digan conmigo, instrucción. Dios es maravilloso porque Dios no nos deja en este mundo sin instrucción, sin guianza. Él nos dice, esta es mi instrucción, pero necesitamos atender a esa instrucción, si no nos vamos a perder en el camino. Dice aquí, 7 días comerás panes sin levadura. Y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado. Digan conmigo, cortado. Será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, es decir, es día de fiesta, es día de convocar, es día de juntarse, día de reunirse. Dice, y asimismo en el 7º día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, es decir, es día de reposo, excepto solamente que preparen lo que cada cual haya de comer. Pueden tomar su lugar, por favor. A lo mejor no estás familiarizado con el término levadura, pero en la Escritura, sobre todo en la Torá, el término levadura es la palabra hametz. Di conmigo, hametz. Si te digo que lo puedas repetir es para que tú te vayas familiarizando con estos términos. Y este término hametz tiene que ver con levadura, tiene que ver con todos aquellos ingredientes que logran fermentarse, sobre todo con su contacto con el agua al mezclarlos. Entonces la instrucción aquí es que el pueblo de Israel está por salir de Egipto. Ellos casi ya tienen un pie fuera de Egipto. Recuerden que ellos acaban de celebrar Pesaj, están durante esta cena de Pesaj, que es como la que tuvimos el viernes pasado, y dice que comieron a prisa y era de noche. Entonces tan a prisa fue que el pan no tuvo tiempo de que se leudara, es decir, de que se inflara ese pan. Entonces Dios les pide que salgan de Egipto con esos panes sin levadura. Y me llama mucho la atención porque escuchen cómo sucede en Éxodo 12:34, hablando sobre la salida de Israel de Egipto. En Éxodo 12:34 dice que los israelitas tomaron la masa para el pan sin levadura. ¿Qué fue lo que hicieron? La envolvieron en sábanas y la pusieron sobre sus hombros. Esto es interesante porque ellos ya están en este proceso de salida y ellos dicen, hay que llevarnos la masa sin levadura, y la ponen en sábanas y la cargan sobre sus hombros y emprenden la salida de Egipto. Y aquí hay un hermoso simbolismo, porque la salida de Egipto fue apresuradamente. No iban con sus calmas, no iban pensando, sino que la Biblia aclara que fue una salida tan aprisa que ni siquiera el pan pudo leudarse. Entonces en el versículo 39, ahí mismo de Éxodo 12, dice que cuando se detuvieron a comer, es decir, en el proceso de salida de Egipto, hubo un momento en el cual ellos se detienen, dice, a comer. Y dice que cocieron panes sin levadura. Y como no tuvieron tiempo para preparar comida antes de salir de Egipto, tuvieron que usar la masa sin levadura que lograron sacar. Y esto es un poderoso ejemplo para nosotros, porque significa que no hubo tiempo de que la masa se fermentara o que leudara. El proceso de salir de Egipto es rápido. Di conmigo así con tus dedos, rápido. ¿A quién le truenan los dedos? A mí me truenan los dedos, mire. Con esta no puedo, pero con esta sí puedo. ¿Ok? ¿Qué significa? Que fue pronto, fue rápido la salida.
Saben que esto es algo que llama poderosamente mi atención, porque usted y yo estamos precisamente en este proceso de la historia, en este momento donde tú y yo estamos saliendo de Egipto. ¿De dónde estás saliendo? Si no lo sabías, tú estás en este momento. De hecho, el estar sentado aquí esta mañana significa que estás saliendo de Egipto. ¿Quiénes están saliendo de Egipto? Aquellos que están dejando los principios de este mundo, la cultura de este mundo, la filosofía de este mundo. Quienes están saliendo de ese antiguo Egipto, precisamente somos cada uno de nosotros, quienes estamos abandonando esa forma de pensar, esa filosofía. ¿Y sabes cómo tiene que ser esa salida? ¿Cómo tiene que ser esa salida? Híjole, dame chance, ¿no? Dame chance. Ahora sí que nada más que pase esto y ahora sí ya le voy a entrar. Dame chance, dame oportunidad, nada más que suceda esto y cuando termine eso, mira, ahí voy a estar. El proceso, mis amigos, tiene que ser rápido, porque esto implica decisión. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero podría yo asegurar que seguramente ese día de la partida, ese día de la salida, hubo gente que a lo mejor titubeó entre tomar sus cosas y salir o decir, ¿cómo ves? ¿Nos quedamos o nos vamos? Porque ese momento requeriría que tú tomes la decisión pronto, porque o te quedas o te vas. Y es precisamente lo que nos está enseñando una celebración como esta, que la salida del pueblo de Israel fue sin levadura. Dejaron la levadura en Egipto. ¿Qué quiere decir esto conmigo? Levadura en la Biblia tiene que ver con pecado. Levadura en la Biblia tiene que ver con formas de pensar antiguas relacionadas con este sistema mundial. Tiene que ver con viejos hábitos de nuestra pasada manera de vivir. Con todo eso y más tiene que ver la levadura. Entonces hemos dicho que tiene que ser pronto. La forma en la que tú tienes que abandonar esa forma de ser. Entonces, si tú esta mañana estás titubeando o estás entre dos pensamientos, entre hacerlo y no hacerlo, entre seguir y no seguir, yo te recomiendo que tomes una decisión pronto. No te quedes a la mitad del camino. Dios toma siempre algo en el plano físico para que nosotros lo podamos aplicar en el sentido espiritual. En el plano físico estamos viendo y estudiando al pueblo de Israel físicamente saliendo de Egipto, físicamente dejando la levadura físicamente. ¿Y cómo eso lo puedo yo aplicar a mi vida espiritual? Yo soy como un israelita que está saliendo de Egipto. Egipto, ya lo dije, ya lo repetí, todo lo que representa la levadura, todo lo que representa, y que lo tengo que dejar ahí. El problema es cuando yo como israelita estoy saliendo de Egipto y me traigo en mi bolsa un poco de levadura y me traigo en mi bolsa un poco de pan leudado en mi bolsa. Y la Biblia es clara, porque el apóstol Pablo dice que un poco de levadura, ¿qué es lo que hace un poquito de levadura? Leuda toda la masa. Digan conmigo, toda la masa. No seas exagerado, no seas religioso, no seas legalista. Pero cuando el apóstol Pablo lo está diciendo, podría sonar legalista en la actualidad. El apóstol Pablo dice, un poquito de levadura echa a perder toda la masa. No necesitas mucha cantidad de levadura para que tu pan se infle. Necesitas solamente un poquito para que eso haga efecto en todo tu pan. ¿Cuánto pecado necesitas tú para que afecte tu vida? ¿Sabes cuánto necesitas? Un poquito. El diablo, no creas que te pide que le abras todo tu corazón. El diablo nada más te dice, a mí nada más déjame un departamentito aquí. A mí nada más déjame un cachito. Nada más dame chance tantito. Es todo lo que te pido. Y el apóstol Pablo dice, un poco es más que suficiente para que eche a perder tu forma de pensar, para que eche a perder tu forma en la que estás percibiendo la vida. Por cierto, ¿cuál es tu percepción de la vida? Es decir, ¿cuál es esa cosmovisión
que tú tienes acerca de la vida? ¿Tu cosmovisión es bíblica o tu cosmovisión es totalmente de este mundo? ¿Cuál es tu cosmovisión? Es decir, ¿cómo ves tú la vida? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Estás buscando alcanzar lo que todo el mundo está buscando alcanzar? ¿O cuál es tu pretensión? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que alcanzas a ver? ¿Cuál es tu perspectiva? Desde donde estás, ¿cuál es tu perspectiva? Dirían por ahí, ¿a qué le tiras? ¿A qué le tiras cuando sueñas? Mexican. ¿A qué le tiras? ¿Qué estás pretendiendo? ¿Cuál es tu aspiración? Y esa aspiración está totalmente relacionada con la cosmovisión que tú tengas. La aspiración que muchos de nosotros tenemos está relacionada por la forma en la que estamos percibiendo la vida. Y entonces en este punto de tu vida tú dices, bueno, la aspiración es que mis hijos se casen, es tener una familia, a lo mejor es tener mi casa de 2 pisos, a lo mejor es tener un Ferrari en la puerta de mi casa. ¿Cuál es la aspiración? Porque dependiendo de la cosmovisión que tú tengas, van a ser tus aspiraciones. Y el apóstol Pablo, repito, dice, solamente basta con un poquito de levadura para que afecte toda tu percepción de las cosas. Así que, recordemos, la salida de este sistema requiere que tú seas rapidito, papá. Si vas a salir, que sea rápido. Y si vas a salir, tienes que dejar tu levadura. No traigas contigo tu levadura, porque te va a estar afectando en este proceso de aprendizaje y de caminar. Escuchen lo que dice el Rabí Shaul, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 5, 7 y 8. Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Saben que este pan sin levadura, como lo enseñaba yo el viernes pasado, tiene que ver con la persona de Yeshua, cómo Él vivió sin pecado, sin levadura, pero cómo tú y yo estamos llamados también a hacer esos panes sin levadura. Di conmigo, yo soy un pan. ¿Cuántas conchitas hay aquí? No sé cuál sea su pan favorito. A mí me gustan las conchitas, pero por cierto, esta semana no va a haber conchitas, entonces somos y tenemos la aspiración. ¿Cuál es la aspiración de un creyente? Llegar a ser un pan sin levadura. Esa debe ser la cosmovisión y debe ser la aspiración de alguien como tú, de alguien como yo que está en este lugar. La aspiración no es llegar a tener, sino la aspiración se trata de llegar a ser. Eso es lo más importante de una cosmovisión bíblica: llegar a ser y no llegar a tener. Yo sé que el mundo siempre está enfatizando que eres quien eres por lo que tienes. Y esa es una filosofía que no es bíblica y que no es algo que Dios espere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Que tú llegues a ser un pan sin levadura. Bueno, ya dijimos qué es la levadura espiritual. ¿Y qué es la levadura espiritual? Tiene que ver con malicia, tiene que ver con maldad, tiene que ver con pecado, tiene que ver con formas de pensar, tiene que ver con filosofías. Me llama mucho la atención porque aún dentro del cuerpo de Cristo hay gente que tiene filosofías, tiene un amor por el conocimiento. Y esto es delicado, porque hay mucha gente que solamente tiene amor por el conocimiento, pero no tiene un amor por Dios. Y esto es una equivocación. Si bien debemos darnos a la tarea de conocer, de escudriñar, de investigar en la Escritura, pero no debe ser mayor mi amor por el conocimiento que mi amor por Dios. Este es un asunto delicado.
Y Yeshua se toma el tiempo en los evangelios de advertirnos acerca de qué tipos de levadura debemos de cuidarnos. Yeshua nos advierte sobre qué tipos de levadura debemos de cuidarnos, y las voy a mencionar: la levadura de Herodes, la levadura de los fariseos y la levadura de los saduceos. Yeshua se toma el tiempo para decirnos: ok, si tu aspiración y tu cosmovisión tiene que ver con que tú seas o llegues a ser un pan sin levadura, te voy a pedir que te cuides de esto. Cuídate de la levadura de Herodes, cuídate de la levadura de los fariseos y cuídate de la levadura de los saduceos. Ya sé que yo, al mencionar a estos personajes, a lo mejor tú dices: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Eso cómo lo aplico en lo espiritual a mi vida? Bueno, tiene una explicación. Vamos a ver estos pasajes. En Marcos 8:15 dice lo siguiente: Jesús les advirtió. ¿Cuántos saben lo que una advertencia significa? Una advertencia significa mucho, porque una advertencia puede salvar tu vida. Si tú no haces caso a las advertencias, vas a estar en problemas la mayoría de veces, y tu vida está en peligro cuando tú no obedeces las advertencias. Y esta es una advertencia de Jesús. Dice: cuidado con la levadura del rey Herodes y la de los fariseos. Luego en Mateo 16, versículo 6 y también el versículo 12 dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y dice el versículo 12: por fin entendieron, quienes, sus discípulos, entendieron que no se refería a la levadura del pan, es decir, a algo físico, sino a las enseñanzas falsas de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué está pasando aquí? Entonces Jesús les dice a sus apóstoles: hey, cuídense de la levadura de Herodes y de los fariseos y saduceos. Y los apóstoles se quedan con su cara de: o sea, que nos cuidemos de la comida. Y tienen que pasar distintas situaciones para que ellos entiendan y digan: a lo que se refiere es que nos cuidemos de las falsas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Así que rápidamente vamos a analizar este tipo de levadura, y vamos a comenzar con la levadura de los fariseos. ¿Qué tiene que ver la levadura de los fariseos, de la cual nosotros nos tenemos que cuidar, si no es que ya estamos a lo mejor siendo afectados por esa levadura? Principalmente, uno de los problemas que los fariseos tenían eran sus tradiciones, y era que ellos agregaban a los mandamientos de Dios. Es a lo que Yeshua llama mandamientos de hombres. Escucha lo que dice Marcos 7, 8 al 9. Estoy leyendo Nueva Biblia Viva, que en este momento para mí es de las favoritas. No estoy diciendo que es la mejor, simplemente para mí en este momento me gusta mucho esta nueva versión de la escritura. Dice Nueva Biblia Viva, lo dice así: ustedes pasan por alto los mandamientos de Dios. Colectivo 7, ¿qué significa pasar por alto los mandamientos de Dios? Desobedecer, no hacerles caso, ¿no? Dirían coloquialmente: te estás pasando los mandamientos de Dios por alto, ¿no? Estás pasando los mandamientos de Dios por alto. Ese era un problema de los fariseos. Pero ¿qué más? Ustedes pasan por alto los mandamientos de Dios y se aferran. Qué palabra, ¿no? ¿Saben qué es aferrarse? ¿Saben qué es aferrarse? Te agarras de algo, pero con todo lo que eres. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Número 1, se pasaban por alto los mandamientos de Dios. Y número 2, se aferraban ¿a qué? A la tradición de los hombres. Rechazan las leyes de Dios por guardar la propia tradición de ustedes. Hijo, está bien fuerte esto. Si tú me apuras un poquito, esta es una radiografía de la mayoría del cuerpo de Cristo. La mayoría del cuerpo de Cristo está aferrada a las tradiciones de los hombres, y prefieren aferrarse a la tradición de los hombres y pasarse por alto ¿qué? Los mandamientos de Dios. Y esto es bien delicado.
Entonces vamos a resumir. La levadura de los fariseos es aferrarse a sus tradiciones. Dicho sea entre paréntesis, las tradiciones tienen que ver con algo que ellos mismos de alguna manera levantaron, dijeron, conformaron, y ellos lo aplicaron como una tradición, como un concepto. No estaba en la palabra, pero ellos mismos lo agregaron. Dice aquí, creaban sus propios mandamientos y los añadían. Y esto es interesante porque muchas veces la forma en la que juzgaban a Yeshua por cosas que él hacía no era porque estaba violando mandamientos de la palabra, sino porque estaba violando mandamientos que ellos mismos habían hecho. Y es que a mí me llama la atención porque muchas veces en el cuerpo de Cristo puede suceder esto. Yo encuentro de un lado de la iglesia, una parte de la iglesia, que están los 10 mandamientos, y del otro lado están los 10 mandamientos del pastor. Y entonces la gente le da más importancia a los 10 mandamientos del pastor que a los 10 mandamientos de la Torá, de la palabra de Dios. Y no podemos, de alguna manera, no hay punto de referencia, no hay punto de comparación. Los mandamientos de Dios han sido establecidos y no podemos nosotros añadir o agregar a esos mandamientos. Hace muchos años, cuando yo era líder de jóvenes, que por cierto aquí tengo parte de mi rebaño de líder de jóvenes, está entre nosotros mis suegros y mi cuñada, su esposo. Bienvenidos, Cheli, Lolita, gracias por estar aquí. Ellos me conocen desde esas temporadas donde hacíamos puras aventuras, y en el liderazgo con los jóvenes. Y yo recuerdo en una invitación que tuve a una congregación, en esa congregación me llamó mucho la atención porque precisamente literal estaban escritos los mandamientos de Dios, y del otro lado estaban las instrucciones del pastor, y decía: tema delante del Señor toda la tierra en su presencia, y decía: y aquí no se mastica chicle. Y yo me acuerdo que esa vez, yo siempre he sido fan del chicle. Ya estos últimos años ya no, mi esposa ya me lo ha ido quitando, pero yo era súper fan del chicle. Yo me acuerdo que obviamente para cantar, una manera de tener la garganta siempre hidratada es con el chicle. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en la presencia del Señor, yo estaba con mi chicle, me estaba yo disfrutando ese tutti frutti de mi chicle. Entonces yo dije: está increíble la presencia de Dios, yo con mi chicle. Y en eso abro los ojos y tengo una persona que me está mirando y me está viendo así. Yo dije: ¿qué me está mirando? Y me hace así, y yo dije: ¿yo? Y me dice: sí. Y me dice: por favor, ¿puedes tirar tu chicle? Porque ahí dice que en la presencia de Dios no se mastica chicle. Y obviamente yo no quise entrar en conflicto, porque voy a decir: bueno, si me dices en la Biblia dónde dice que no se mastica chicle, pues lo voy a hacer. Pero obviamente eso no existe, porque era algo que ¿quién había inventado? Y te estoy dando un ejemplo bien sencillo, burdo si tú quieres, pero ese es muchas veces el contexto sobre el cual a veces nos movemos. Hay muchas iglesias que se mueven por conceptos que el mismo pastor ideó. Hay ideologías, hay doctrinas hoy en día, que escucho luego a personajes que hablan y me hablan de doctrinas que yo digo: ¿de qué estás hablando? ¿De dónde sacaste eso? Eso no está en la Biblia. Pero se las dan de teólogos, se las dan de grandes profundizadores. Digo, eso es más que un fariseísmo moderno. Estamos tratando de agregar a lo que la palabra de Dios dice. Si no podemos con lo que está escrito, ¿para qué le vamos a agregar más? ¿Ustedes creen que la Biblia necesita que le añadamos? Por supuesto que no, porque la palabra de Dios es perfecta. Y escuchen lo que hacían los fariseos: rechazaban la Torá de Dios por mantener sus tradiciones. Entonces me llama la atención, por ejemplo, que los fariseos le recriminan a Jesús, le dicen: hey Jesús, tus discípulos no se lavan las manos, ¿Sabía usted que en la Torá no aparece el que ellos se tenían que lavar las manos? Eso era un mandamiento que ellos habían de alguna manera dicho, pero ellos estaban inculpando a Yeshua de un mandamiento que ni siquiera estaba establecido en la palabra de Dios.
llamaban la atención a Yeshua, le decían: hey, tú no puedes hacer milagros en el día de reposo. ¿Por qué estás sanando a alguien en el día de reposo? Si es Shabbat, no puedes hacer nada. Y Yeshua de alguna manera les enseñaba que ese no era el propósito del día de descanso o del día de reposo. Escucha lo que dice Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son, ¿qué? Gravosos. Si tú te puedes memorizar esto, esa es la idea. Esa es la idea. La idea de Dios no es cargarte de mandamientos para que tú vayas por la vida y, ay, mandamientos, mandamientos, muchos mandamientos, no puedo ya. No, esa no es la idea. El apóstol Juan nos dice: tú vas a demostrar amor a Dios cuando guardes sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos no es gravoso, es decir, no es complicado. No es complicado. ¿Sabes por qué se te hace difícil o se te hace complicado? Porque no terminas de salir de Egipto. Quieres guardar los mandamientos y todavía hay levadura en ti, entonces te cuesta mucho trabajo y dices: es bien difícil, es dificilísimo seguir a Dios. Sí, cuando no has tomado la decisión. Pero una persona que ya tomó la decisión y que pronto salió de Egipto es una persona que sabe que obedecer los mandamientos es una forma de demostrar a Dios que en realidad le amo. Dios no espera que le cantes solo canciones bonitas. Dios no solo espera que levantes tus manos. Dios está esperando que tú obedezcas sus mandamientos. ¿Cuál era el problema con los fariseos? Los fariseos, al contrario, le hacían difícil el seguir a Dios a las demás personas. Y entonces la gente estaba cargada, estaba cansada, porque no solo eran los mandamientos de Dios, sino que además eran los mandamientos de ellos. Para cuando Yeshua hace 2000 años aparece en esta tierra, había más de 6000 mandamientos. ¿Te imaginas? Prácticamente la gente vivía con miedo. No podía hacer esto porque era pecado, no podía hacer esto porque era pecado. Pecado según ellos, pero no era lo que enseñaba la palabra de Dios. Y esto es bien delicado, porque estorbas a la gente a que se acerque a Dios. Y eso es lo que hacían los fariseos: estorbaban el camino de la gente para que se acercara a Dios, porque la gente nada más al ver eso decían: ay no, qué complicado, qué difícil, ay no, mejor no, mejor ni le entro. Mateo 23:3, Yeshua dice respecto a esto, dice: claro, obedézcanlos, hagan lo que dicen, pero no se les ocurra hacer lo que ellos hacen, porque ellos mismos no hacen lo que dicen que se debe hacer. Estos son los fariseos del siglo XXI. ¿Qué es? Jesús dice: ¿sabes qué? Hazles caso, haz lo que ellos te dicen que hagas, pero no hagas lo que ellos hacen. Esto es terrible, porque ellos son de las personas que dicen pero no hacen. ¿Quieres saber si tienes levadura de fariseo en tu vida? ¿Quieres saber qué tanto de fariseo tienes en tu vida? La forma de determinarlo es bien sencilla: ¿cuánto de lo que dices haces? Y ya cuando lo ves desde ese punto de vista dices: no, pues creo que tengo algo de fariseo. Creo que todos. Creo que muchas veces el error del cristiano hoy en día es conectar lo que digo con lo que hago. Es ser lo que digo. No se trata de hablar bonito, no se trata de decirlo, se trata de vivirlo, se trata de aplicarlo. Esta es la levadura de los fariseos. Además de eso, los fariseos estaban espiritualmente muertos. ¿Qué significa? Yeshua llega al grado de decirles sepulcros. ¿Cómo? Sepulcros blanqueados. Eran personas que espiritualmente no estaban vivas. ¿Sabes qué hace una persona que espiritualmente no está viva? Las cosas espirituales no las entiende. Las cosas espirituales no le llaman la atención, porque espiritualmente está muerta. Entonces cuando les hablas de cosas espirituales dicen: oh, no te estoy entendiendo nada. Ten cuidado.
Una característica de la levadura de los fariseos es que ellos, espiritualmente hablando, estaban muertos. Las cosas espirituales ellos nomás no las entendían porque estaban muertos. Dice aquí Deuteronomio 4:2, ¿cuál es el mandamiento de la Torá? No añadas otras leyes. Este es mandamiento, esto es Torá. Dice, ni quiten ninguna de las que ahora les doy, pónganlas en práctica, porque se las he dado al Señor su Dios, porque se las ha dado el Señor su Dios. Entonces está prohibido por la Torá, está prohibido por la instrucción del Señor, por la ley, que yo añada a los mandamientos del Señor. Es suficiente. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto de la levadura de los fariseos tienes? ¿Tendremos algo de los fariseos? Eso es algo que tú debes de contestarte y es algo que debemos de evitar. En una época como esta de panes sin levadura, no solo se trata de no comer levadura estos 7 días, también se trata de que saquemos la levadura espiritual de nuestra vida, de que no nos convirtamos en unos fariseos modernos. La segunda clase de levadura es la levadura de los saduceos. Dentro del judaísmo, cuando Yeshua hace 2000 años apareció, dentro del judaísmo había diferentes sectores, diferentes ramas o denominaciones. Y una de esas denominaciones, además de los fariseos, obviamente los fariseos es la rama más conocida, que todo mundo puede reconocer o entender quiénes eran. Pero los saduceos a lo mejor no son tan conocidos, pero también eran de alguna manera muy importantes dentro del gobierno del pueblo de Israel, porque los saduceos eran personas que tenían cierto nivel adquisitivo, es decir, era gente que tenía dinero. Y ese dinero los llevó a estar en las esferas del poder y del gobierno del pueblo de Israel. Los saduceos eran personas que tenían autoridad. De hecho, el Sanedrín es el cuerpo que legislaba al pueblo de Israel. Este Sanedrín, como comité, este cuerpo legislador, era en su mayoría conformado por los saduceos. Entonces ellos eran los que legislaban, los que gobernaban, los que estaban al tanto de muchas cosas en cuestiones legales en el pueblo de Israel. Estaban en la política, controlaban también cuestiones del templo, trabajaban incluso en alianzas con el gobierno romano. Ustedes saben que cuando Yeshua vino hace 2000 años, el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de los romanos. Entonces los saduceos idearon formas de trabajar hombro a hombro con los romanos. Imagínense la manera en la que ellos estaban un poquito corrompidos. Entonces eran la élite económica, la élite social, la élite religiosa dominante, los saduceos. Entonces, ¿cómo es que se conforman? Les doy un poquito de historia acerca de los saduceos. Por ahí del año 175 antes de Cristo, sucede que Alejandro el Magno, ustedes conocen esa historia, expliqué la otra vez cómo es que llegamos hasta Alejandro el Magno, este gran gobernador, emperador, este gran gobernante, gran líder que conquistó todas las tierras conocidas hasta entonces. Y ustedes saben que Israel no fue la excepción. Él llegó a Judea y gobernó y esclavizó Judea, pero era una persona accesible que les daba oportunidad a la gente que subyugaba, que pudiera desarrollar su religión, que pudiera adorar a sus dioses. Hasta cierto punto era tolerante. Pero todos saben que cuando él muere, Alejandro el Magno, él tenía 4 jefes militares que fueron los que de alguna manera heredaron su reino. Y el reino de Alejandro el Magno, este hombre griego, se dividió en 4. Y todos sabemos que todo llega derivado hasta Antíoco Epífanes, este hombre totalmente perverso que llega a contaminar el templo en Jerusalén, mata a un cerdo en el altar, levanta un altar a Zeus en el templo. Y bueno, ustedes saben que se originan las revueltas, surgen los macabeos, luchan contra los griegos, se da origen a la fiesta de Hanukkah, como todos sabemos. Y bueno, después de eso, la guerra de los macabeos contra los sirios griegos,
Aproximadamente duró más de 30 años. Entonces fue una batalla bastante larga. Nosotros la leemos en segundos, pero esto fue una lucha que duró mucho tiempo. Después de ese periodo de guerra se estableció la paz nuevamente en Jerusalén, y los macabeos tienen el control ahora de la ciudad, y ellos dicen: no tenemos rey. Y sabemos que los reyes tienen que venir del linaje de Judá, pero en este momento no hay nadie del linaje de Judá. Vamos a levantar nosotros mismos un rey que sea de nuestro linaje. Y ahí comenzó la debacle, porque levantan un rey que no es del linaje de Judá, sino es un linaje diferente, un linaje distinto. Y bueno, ahí se empezó a distorsionar el pueblo de Israel. ¿Y saben cuál fue el conflicto? El conflicto llegó a tal escala que cuando Yeshua viene, no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando Yeshua viene, en el pueblo de Israel había 2 sumos sacerdotes. ¿Por qué razón había 2 sumos sacerdotes y nada más tenía que haber uno? La cosa estaba tan dividida y la cosa estaba tan corrompida que cualquiera que pudiera tener dinero podía aspirar a comprar ser rey o ser sumo sacerdote. Esos eran los puestos más altos en Israel. Es decir, si yo tenía el dinero, si yo tenía el poder adquisitivo, yo podía llegar con el Sanedrín y decir: ¿cuánto para que yo sea rey? ¿O cuánto para que yo sea sumo sacerdote? Y esa es la razón por la que cuando Yeshua viene hay 2 en lugar de 1 sumos sacerdotes. Y obviamente todo esto dio lugar o pie a la secta o denominación llamada los saduceos. Pero veamos qué problemática tenían los saduceos. En Mateo 16:1 encontramos a este grupo haciendo coalición. Es una palabra que en la política es muy común. Hicieron coalición con sus amigos los fariseos. Obviamente saduceos y fariseos no eran amigos, pero es como si se juntaran los 2 partidos antagónicos de nuestro país e hicieran coalición, alianza por México, ¿no? Algo así. Ellos lo que están haciendo es una alianza porque van contra Jesús. Saben que Jesús representa para ellos una amenaza para tirar todas sus ideologías y todos sus mandamientos de hombres. Entonces encontramos en Mateo 16:1 que vinieron los fariseos y los saduceos. ¿Para qué? Para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ahora escuchen por favor con atención la respuesta de Yeshua ante esto. Versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Bueno, estos eran los saduceos. Los saduceos eran solo este sector político, este sector religioso, este sector de élite, de alcurnia. Pero eso de alguna manera los hacía sentir bien a ellos, pero en realidad no significaba absolutamente nada. Porque tienen dudas, porque tienen incredulidad. Ellos están viendo a la persona de Jesús, están viendo a Yeshua enfrente de ellos y dicen: pues no sé, ya sé, vamos a pedirle una señal, y si nos da una señal, igual y si es. Entonces van con Yeshua y le dicen: a ver, danos una señal para que te podamos creer. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama incredulidad. Parte de la levadura de los saduceos es la incredulidad. Anótale ahí por favor: la incredulidad en mi vida también es levadura. Esta levadura también la tienes que sacar de tu vida, la incredulidad. ¿Sabes con qué se relaciona la incredulidad? Obviamente vas a decir, pues con no creer, ¿no? Claro. Hay partes de la Biblia que nos resultan a nosotros tan fáciles de creer. Pero ¿cuántos saben que hay partes en la Biblia que tú dices: está difícil de creer? Hay situaciones muchas veces que no podemos de alguna manera creer. ¿Sabes qué es lo que le dijo Jesús a Tomás? Jesús le dijo en Juan 20:29: tú has creído porque me has visto. Dichosos los que no han visto y aún así, ¿qué? Creen. Entonces hasta que Tomás vio, pues creyó.
Hasta que Tomás vio a Jesús, le dijo, entonces sí, ya, entonces si tú eres Yeshua, tú eres, ¿no? Ahora sí. Pero Yeshua le dice, tú crees porque me viste, pero bienaventurados o dichosos los que creen en mí, aunque no me han visto. Interesante. Yo he tenido etapas en mi vida donde yo he necesitado de un milagro. Yo no sé si tú en algún momento de tu vida, o a lo mejor en este momento de tu vida, necesitas de un milagro. Pero para que un milagro suceda en tu vida, lo principal es que tú creas. Que tú creas. Es difícil, por supuesto, porque podría parecer ilógico, podría parecer irracional, pero por eso se llama milagro. Por eso se llama milagro. Si fuera lógico, si fuera racional, cualquiera lo podía solucionar, cualquiera lo podría resolver. Pero aquí es donde entra el factor fe. ¿Cuánto tú le crees a Dios? Y esto está relacionado con la siguiente cualidad de los saduceos. Los saduceos tenían otro problema. Además de incrédulos, eran ignorantes de la Escritura. Escuchen lo que dice Marcos 12:18. Luego los saduceos, los que sostienen que no hay resurrección, fueron a ver a Jesús y le plantearon esta dificultad. Maestro, Moisés nos enseñó por medio de sus escritos que si un hombre muere y deja a su esposa sin haber tenido hijos, el hermano de ese hombre debe casarse con la viuda para que a su hermano le quede descendencia. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó, pero murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda, pero también él murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero y así sucesivamente a los otros 4. Los 7 hermanos murieron sin dejar hijos. Después murió también la mujer. Cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les respondió: ustedes están equivocados por no conocer ni las Escrituras ni el poder de Dios. Estos son los saduceos. Los saduceos tienen solamente una apariencia. Los saduceos tienen una gran incredulidad, pero esa incredulidad está arraigada ¿en qué? En que no conocen las Escrituras. Una persona que le cuesta creer es una persona que no tiene una relación con la palabra de Dios. Como no tiene una relación con la palabra, es muy fácil llegar a ser una persona incrédula. Entonces ellos están aquí tratando de ponerle un 4 a Jesús con sus preguntas, con chanfle, con sus preguntas buscándole los pies. Y Yeshua los descubre y les dice: ustedes ni siquiera conocen las Escrituras. Como quien dice, los mandó a estudiar, los mandó a que leyeran porque no sabían de lo que Él les estaba diciendo. Entonces los saduceos eran ignorantes de la Escritura. Entonces la levadura de los saduceos tiene que ver con incredulidad y tiene que ver con ignorar las Escrituras. Y termino con esta: la levadura de Herodes es otra levadura de la cual debemos de tener cuidado y debemos de sacar de nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes saben quién fue Herodes? Ahora, la mayoría de veces se comete el error de confundir Herodes, porque obviamente existió Herodes el Grande, el papá, por así decirlo, quien tuvo hijos, además de ser un hombre que tuvo muchas mujeres. Uno de sus hijos le puso Herodes, que más bien es un título, y se llamaba Antipas. Entonces es conocido como Herodes Antipas. Y este es todo un personaje. Y me llamó muchísimo la atención porque yo estuve estudiando mucho al respecto. Y yo dije, ¿cómo termino de bajar todo esto? Porque está muy interesante. Es muchísima la información acerca de este personaje. Porque descubrir a un hombre como este, Herodes Antipas, veamos un poquito de su historia. Su nombre es Herodes Antipas, es hijo de Herodes I. Fue tetrarca. ¿Qué significa tetrarca? Que era gobernador, y precisamente de Perea y de Galilea. Son 2 zonas en Jerusalén, 2 poblaciones. Y era un personaje que la historia dice que era un personaje muy supersticioso.
Ahora déjenme decirles que este hombre tiene cierta relación con el pueblo de Israel, porque su linaje tiene que ver con Edom, tiene que ver con Esaú. Todos sabemos que el pueblo de Israel viene de Jacob, esa es una línea, y la otra línea es la de Esaú. Entonces surgen los edomitas que vienen de Esaú, y de ahí se origina un linaje de los idumeos, que es de ahí donde viene Herodes. De cierta manera, estos hombres fueron asimilados por los judíos, forzados a abrazar la Torá, a abrazar los mandamientos, pero eran hombres que no eran judíos en sí, pero que habían sido asimilados u obligados a creer en la Torá. Esa es más o menos el contexto acerca de un hombre como Herodes. Tú puedes buscarlo, puedes estudiarlo un poquito. Es muy interesante porque este es un hombre que no desconoce el judaísmo. Este no es un hombre que nada más fue emperador o fue gobernador, perdón, nada más porque sí. Él tiene cierta relación con el pueblo de Israel, y dentro de esas cualidades es que él estaba en las fiestas. Le gustaba estar en las fiestas, o por lo menos trataba de aparentar que le gustaba estar en las fiestas del Señor, como para de alguna manera apaciguar al pueblo y ver que estaba con el pueblo y de alguna manera seguirlo sometiendo. Pero entonces, además de ser supersticioso, él no creía en la religión de judía. Fue responsable de la muerte, ejecución de Juan el Bautista, todos sabemos. Entonces la ascendencia de este hombre, Herodes, viene de un linaje de personajes que fueron asimilados a la fuerza al judaísmo. Entonces no era un converso muy convencido, por así decirlo. Escucha lo que dice la Biblia acerca de él en Lucas 23:7. Dice esto: al enterarse de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, está hablando de Pilatos, cuando Yeshua es llevado con él. Pilatos dice: no, yo no tengo nada que ver. Dice que aquí, al enterarse que Yeshua pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, pues en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Entre líneas es que para ellos como gobernantes era muy importante estar en los días de fiesta de los judíos, porque era cuando todo el pueblo se reunía, y era la mejor manera de tenerlos todos juntos y de poder sacarles los impuestos, de que de alguna manera todos pasaran lista. Una manera de tener a todo el pueblo judío era cuando eran días de fiesta. Entonces ellos sabían: ya viene Pesaj, va a ser un momento para recaudar impuestos, porque ahora sí ninguno se nos va a ir, porque todos, absolutamente todos, tienen que venir a la fiesta. Y así pasaba. Entonces ellos como gobernadores estaban presentes durante los días de fiesta. No era que fueran realmente apegados a la Torá o a los mandamientos, totalmente lo opuesto. Luego dice aquí en el versículo 11 de Lucas 23, dice: entonces Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio. Está hablando de cómo trató Herodes a Jesús. Lo trató con desprecio, y para burlarse de él le pusieron un manto lujoso. Después lo mandaron de vuelta a Pilato. Escuchen esto: Herodes y Pilato antes no se llevaban bien, pero desde ese mismo día, chócalas, se hicieron amigos. Interesante, ¿no? Cómo es que la coalición nuevamente aparece aquí de la maldad. Se llegan otra vez a asociar. No se llevaban bien, pero si hay un enemigo en común, vamos a unirnos para destruirlo. Entonces este Herodes era un descarado, tenía una apariencia de piedad, se presentaba ante los judíos en las fiestas, estaba ahí con ellos, nada más hipócritamente, de alguna manera para ser condescendiente con ellos, para tenerlos subyugados, para tenerlos manipulados. Pero en realidad era un hombre despreciable, era un hombre que se burló de nuestro bendito Salvador. No era un verdadero judío. No había en él sinceridad. Yo veo una característica especial en este hombre Herodes, y es la mezcla que él tenía en su vida.
el sincretismo religioso en el cual él estaba metido era muy grande. Y para mí es una de las levaduras más peligrosas, porque es de las más sutiles. Cuando nosotros empezamos a mezclar, tengan en consideración que Dios es un Dios que no le gustan las mezclas. Dios no es un Dios de mezclas. Dios en su palabra, en su Torá, nos enseña que Él está en contra de las mezclas. ¿Qué tiene que ver eso? Pues las mezclas nos hablan de muchas cosas. Mezclas es que yo pueda ser condescendiente con la palabra de Dios, ser condescendiente con la iglesia como Herodes, pero salir de este lugar y llevar un estilo de vida totalmente diferente. ¿Sabes cómo se llama eso? Mezcla. Estás mezclando esto con un estilo de vida que no va acorde con la palabra de Dios. Y esto es muy delicado, porque esto es de lo más sutil que hoy en día tenemos. Hay mucho de esto en el pueblo de Dios. Hay mucho de esto porque la levadura de Herodes está presente en el cristianismo. Muchas veces lo único que hacemos es una sola apariencia, pero eso no es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Está pidiendo de alguna manera que si tú estás dispuesto esta tarde a sacar esa levadura de tu vida, tú tomes una decisión pronta. Toma la decisión pronta. Y si vas a salir de Egipto, sal ya, pero no te traigas tu levadura. Deja tu levadura ahí. Ponte de pie, por favor.